¿Qué tal, David? Buenas noches. Muy bien, buenas noches con todos. Estamos iniciando nuestra última clase del día. Muy bien. Pasa rápido el tiempo a veces, ¿no? Sobre todo en las academias. Muy bien, chicos. A ver, vamos a estudiar un tema muy interesante que es la demografía del Perú. Dentro de los temas de admisión, demografía es uno de los temas que viene bastante. ¿Ok? Demografía es un tema que viene bastante. Entonces hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta eso. ¿Ah? Esta, la demografía es estudiada por la geografía de la población, la cual hace referencia, pues, como el nombre lo dice, a los tipos de población que hay en un país, ¿no? Cada país tiene su población, muy distinta a la otra. Aunque en Latinoamérica a veces la población se parece bastante, ¿no? Y es por regiones, ¿no? Es por regiones. Las poblaciones del mundo se parecen, ¿no? Hay características, ¿no? La población europea tiene ciertas características muy parecidas. La población, por ejemplo, peruana tiene sus propias características. La población china tiene otro tipo de características. Entonces, hay varios tipos, ¿no? Hay varios tipos. Entonces, el día de hoy justamente vamos a estudiar esas características. Tema muy importante, ¿no? Un tema muy importante porque a veces nosotros tenemos una idea de nuestra población y al final es otro, ¿no? Al final nosotros pensamos que nuestra población tiene determinadas características, pero no, son otro tipo. Le vamos a conocer el día de hoy a la geografía de la población. Se encarga de estudiar las sociedades humanas desde una perspectiva espacial, ¿no? En relación entre las sociedades y el espacio donde habitan las personas. Latinoamérica, por ejemplo, tiene características muy distintas a la población anglosajona, ¿no? ¿Y quién es la población anglosajona, profesor? La población anglosajona son los de América del Norte, Canadá, Norteamérica. Este tipo de población tiene, si bien es cierto, todos somos americanos, pero tenemos diferentes patrones de conducta, ¿no? Lo cual a largo plazo va a influir, mm, va a influir bastante en la dinámica poblacional. Muy bien. Ciencias auxiliares que encontramos dentro de la demografía. Ahí encontramos, por ejemplo, a la antropología, estudia el comportamiento de los seres humanos como un ser cultural, a la sociología, el hombre en sociedad, la etnografía, características de las etnias, ¿m? Estudio de las etnias, ¿m? La etnología, ¿no? La estadística, esta es una de las que vamos a estudiar más. La demografía se apoya bastante en la estadística. ¿Por qué, profesor? Porque la estadística justamente es una ciencia de los promedios, de las probabilidades. En la estadística no existen extremos, sino existen promedios. Y cuando hablo de promedios, me refiero a lo más común, a lo más común que se puede dar. No a los casos extremos, ¿no? Sino a lo más común, a lo más probable que se pueda dar. Buenas noches. Hoy día vamos a estudiar demografía, ¿ok? La demografía es la ciencia que se encarga de estudiar la evolución o dinámica poblacional, los cambios a través del tiempo de la población en un lugar determinado.
La demografía es una rama de la estadística, ¿ok? Es una rama de la estadística. Estudia promedios poblacionales. Mm. Estudia promedios. Ahora, ¿cómo podemos conocer a la población de un país? Bueno, hay varias formas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es los registros de la maternidad de Lima, cuántos niños nacen, por ejemplo, nacen vivos, nacen muertos, con alguna enfermedad, la morgue, cuántos han muerto, de qué enfermedad han muerto. Civil, ¿no? Registro civil. Registro civil, ¿no? ¿Qué sería, profe, registro civil? ¿Cuántas personas tienen propiedades? ¿Cuántos alquilan? ¿Cuántas personas tienen viviendas? Ujú. Iglesias, ¿cuántas personas son de determinada religión? RENIEC. El RENIEC es el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. ¿Cuántas personas están casadas, solteras, viudas? ¿Qué edades? Sin embargo, estas me aportan una información determinada, precisa. Si yo quiero conocer, era más amplia la población, ¿qué voy a hacer, profesor? Vamos a hacer un censo poblacional. ¿Y en qué consiste, profesor, un censo poblacional? Un censo vendría a ser la recopilación de información, de grandes cantidades de información. O sea, profesor, quiere decir que en un censo yo voy a conocer la mayor cantidad de datos de una familia, sí. Su estado civil, económico, familiar, vivienda, educativo, proyección, situación laboral, de salud. O sea, es como si el gobierno se acercara y te preguntara a ti mismo, ¿no? ¿Qué tienes? ¿Cómo te va? ¿Qué necesitas? Eso es un censo. El censo es una de las mejores formas para conocer a la población, ¿ok? No te vayas a olvidar, los censos es la mejor forma para conocer a la población. Miren, el censo es convocado por el presidente de la República y ejecutado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. El último censo fue en el 2017, seguramente ustedes fueron censados. El INEI es el encargado de dirigir el Sistema Nacional de Estadística. Ahora, el INEI no solamente ve los censos, contabiliza todo, cuánto subió la inflación, cuánto ingreso entró al país, cuántos se fueron del país. Tiene estadística de todo, cuántas áreas naturales tenemos, cuánto es el territorio. El INEI tiene toda la información necesaria para el gobierno y para las instituciones privadas también. Gran parte de la información del INEI es accesible para cualquier persona, ya que es información pública. Claro, no te va a decir pues cuántos aviones tiene el Perú, ¿no? Aviones de guerra, cuántas armas. Esa es información que no le debe interesar solamente a la seguridad nacional. Ahora, los censos hay dos tipos. Hay censo de hecho y censo de derecho. El censo de hecho es el censo que se hace en el lugar donde te encuentras. El censo de hecho empieza a la medianoche. Ese día fuiste a visitar de repente a tu tío, ¿no? Ah, te quedaste pues, jugando Play.
Entonces ahí te quedas, ya no puedes salir, se declara inmovilización obligatoria. Hasta las 5 de la tarde del día siguiente. Te censan donde estás, no te puedes cambiar de lugar. Y es un censo en un día, es en un día. Ujú. Es obligatorio además. En cambio, el otro nombre se llama censo de derecho, o de jure también le dicen, de juramento. Eso ya depende de ti el censo. Si tú quieres, eres censado o no. Pero no solamente es eso, sino que tú eliges cuándo ser censado. La otra semana, la hora. El censista va a tu casa de acuerdo a la cita. Bueno, ahora te llamará, imagino. Es el censo de tú eliges en qué momento y si quieres o no. Eso sí, el problema de este censo, desventaja entre comillas, es que dura meses y es muy costoso. Sin embargo, muchos estadistas indican que el censo de derecho es mucho mejor que el de hecho. ¿Por qué? Porque el censo de hecho es muy apurado. En un solo día puedes obtener información rápida, pero la información sale rápida, pues. Entonces, para que una persona diga la verdad o demuestre su situación real, tiene que haber más tiempo para censarlo. Pues estos censos de acá, de derecho, se hacen en Europa, por ejemplo. Son muy comunes allá, estos tipos de censos. El que quiere censado, el que no, no. Este acá lo hace en nuestro país. Y este es el que funciona en nuestro país. Porque si a la gente le dicen censo de jure, nadie va a hacer caso. Y en el 2005 se hizo, pero no fue tomado en cuenta. Porque tenía mucho margen de error. Que Perú es un país muy, muy complejo, ¿no? Para censar. Imagínate, ¿no? Una cosa es censar Europa, pues, ¿no? Carreteras, trenes, gente que colabora, que vive en zonas urbanas. Y si está en zona rural, hay carretera. En cambio, en el Perú, ¡guau! Que la selva baja, que las comunidades nativas, que el altiplano, que la costa, que las zonas peligrosas. ¿Se darán cuenta? Si se dan cuenta, es mucho más complejo nuestra realidad. Por eso prefieren hacer los censos hechos. Nadie sale, nosotros vamos por ustedes. Ni el choro tiene que salir. Característica de los censos, chicos. Normalmente se recomienda que los censos se hagan cada 10 años. Es recomendable. Yo creo que sí, ¿ah? En 10 años todos cambiamos. Yo hace 10 años era una persona totalmente diferente a la que soy hoy. Totalmente diferente. Algunas cosas, ¿no? Pero que siguen igual, pero la mayoría ha cambiado. El pensamiento es otro, las responsabilidades son otras, los objetivos son otros. Por eso se dice que es mejor cada 10 años. Cada 5 años todavía estás madurando eso, ¿no? Ustedes cuando tengan 25, 26, no van a pensar lo mismo que 15. Y si sigues pensando lo mismo, ahí hay un problema. ¿Qué más, profe? Es universal, se censa a todos. Como profe se censa a todos. No importa que seas venezolano, indigente, que no tengas casa, eres pobre, rico, a todos se censan. Es universal. Profe, las personas que están con discapacidad mental o que están abandonadas en la calle también se los censan. Las comunidades nativas que están alejadas también se los censan. Simultaneidad. El censo de hecho se hace en todo el país al mismo tiempo, no que un día acá o no, todo en un mismo día. Comparabilidad. Se puede comparar los censos con los censos anteriores. Confidencialidad de los datos.
Los datos son usados por el INEI de manera anónima. Pero, profe, ¿no que el INEI da la información a todos? Sí, pero no da información a título personal. No da información quiénes viven en la casa de David Mazo. No. Te dice por distrito, ¿no? O por zona. También los distritos a veces están zonificados. Por zona. No, no es a título personal. Ujú. Muy bien. El empadronamiento es individual. ¿Qué significa eso, profesor? Que cada persona tiene que ser censada. Cada uno. No que uno habla por todos. Aunque eso es muy común, ¿no? Porque falta personal. Por eso le digo que los censos de hecho tienen también un alto margen de error, porque se hace todo apurado. Ujú. Historia de los censos. El primer censo que se hizo en nuestro país fue elaborado por el presidente de la Confederación Peruano-Boliviana, Santa Cruz, en 1836, cuando nos unimos con Bolivia. Y el último fue convocado durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que duró muy poco en el cargo. Hasta la fecha, hasta el día de hoy, tenemos 17 censos de población y 7 de vivienda y 3 de comunidades indígenas. Mm. Los censos, chicos, como ya hemos visto, nos permiten conocer mejor a la población. Los censos nos ayudan a estimar, ¿no? Por ejemplo, en un distrito, ¿cuánta población joven hay? Mm. ¿Cuántas personas, la población vulnerable, ¿no? Así les dicen. Ah, ahora se le dice poblaciones vulnerables. Son las que se encuentran en alguna situación de pobreza, por ejemplo, los grupos de pobreza extrema, los grupos LGBT, las mujeres, las personas con discapacidad, los adultos mayores, las comunidades indígenas, estos grupos que por mucho tiempo han sido invisibilizados, ¿no? Entonces es necesario conocer también, es necesario conocerlos para saber, pues, su situación actual. Mm. Entonces los censos nos ayudan a tener muy buena información de la población, chicos. Ahora, el INEI no solamente hace censo de población, hay censo de todo, chicos. Hay censo penitenciario, cuántas prisiones, cuántos prisioneros, ¿no? Internos le dicen así, ¿no? Censo de comisarías, cuántos policías hay por departamento, cuál tiene más, cuál tiene menos. Ujú. Hay censo agrario, ¿no? ¿Cuántas vaquitas hay? ¿Cuántos agricultores hay? ¿Cuántas hectáreas? Por eso les digo que los censos, chicos, los censos contabilizan de todo, toda la información. Mm. Hay censo de hospitales, hay censo de educativo, cómo están los estudiantes. Miren, ¿no?
Acá tenemos las primeras cifras del censo del 2017. Por ejemplo, en el censo 2017 se dice que hubo 31,2 millones de habitantes. En la costa, como siempre, más población, 58%, en la sierra, 28%, y en la selva, 14%. ¿Se dan cuenta? Bueno, esto es un dato básico, ¿no? Porque hay más. Y en el Perú hay más mujeres que varones, ¿ah? Por gran diferencia, casi un 1%. ¿Qué más hay, profe? Bueno, ¿qué ha pasado con los niños? Han ido disminuyendo en la población. Miren, ¿no? De lo que antes eran 37% en el año 93, 2007 30,5, 2017 bajó a 26,4. Los adultos, ¿no? Ha aumentado bastante, miren. Y también los adultos mayores han aumentado. No es que están muriendo los niños, no, sino que la gente tiene menos hijos. ¿Se dan cuenta? Las provincias más pobladas, Lima, ¿no? Departamento de Lima, Piura, La Libertad. Somos tercer puesto en población. Primero está Brasil, luego está Colombia. Bueno, cuarto puesto, ¿no? Brasil, luego está Argentina, luego está Venezuela, Colombia, quinto. Ujú. Entonces, somos un país no tan poblado, aunque no crean, no, poco poblado. Miren, por ejemplo, en la capital tenemos, ¿no? Casi ya 9 millones. Ya superamos en provincia de Lima, capital del Perú, 9 millones de limeños. Bueno, entre migrantes y todo eso. Hay más mujeres que varones, se cumple. La mayoría de casas tiene agua, luz. 57% trabaja en el sector servicios. Miren, ¿no? Esta es información que nos dan los censos. San Juan del Lurigancho es el distrito más poblado. Luego San Martín, luego Atividad, Comas. En el Perú, casi 4 millones de personas hablan el quechua como lengua materna. Luego el Ashaninka, luego el Aymara. Esto está disminuyendo, obviamente, por el uso que no es tan práctico, ¿no? Hoy en día. Chicos, quiero que analicen ahí el cuadro. Miren ese cuadrito de ahí, muy importante analizar las curvas de población. Estos son los millones de miles de población, 10 millones, 15 millones, 30 millones, y estos son los años. Ya lo pueden ver ahí en el eje X, eje Y. Miren, ¿qué está pasando con estas curvas, no? Por ejemplo, la población adulta mayor de 65 a más. ¿Qué está ocurriendo con esta población? ¿Está aumentando o está disminuyendo? Ujú.
Los audios, chicos, los audios. La población adulta mayor de 65 a más está aumentando o está disminuyendo según este gráfico. Aumentando, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa con la población infante? Está disminuyendo, ¿no? Claro. Entonces, a partir del 2017 hacia adelante es una proyección que se está cumpliendo, ¿no? Se está cumpliendo. Ahora, si se dan cuenta, entre los 15 años a los 64 años hay una población amplia, de gran espectro, ¿no? O sea, la mayoría de población está aquí. Y eso es positivo, a esto se le llama bono demográfico. Esta población de acá, entre comillas, es independiente, o sea que ya puede valerse por sí solo, ya. Ya puede valerse por sí solo. No tiene una dependencia tanto de los padres. Puede ser, ¿no? Sus padres, pero ya a los 15 años, 16, ya puede hacer algo, ya puede trabajar. Es por eso que esta población es la que al Estado le interesa. ¿Por qué, profe? Porque es una población que no requiere tanta asistencia, tanta preocupación. En cambio, la población infante sí, que hospitales, que atención al niño. Y los adultos mayores también requieren mayor atención del Estado. Mm. Por eso les digo, esta población se llama bono demográfico. No te vayas a olvidar, ¿ah? Te puede ser una muy buena pregunta de emisión. Es una población que no depende tanto del Estado. Profe, ¿qué tanto habla de población? Población, ¿qué es una población? Una población son un conjunto de personas que habitan un territorio. Y cuando digo habitan, es sinónimo de que viven.